Hola, buenos días. Mira, dicen los grandes comunicadores que normalmente de un discurso, al final nos quedamos con un 2%, nada más de recuerdo en nuestra memoria a largo plazo. Eh, Hace algunos años atrás, el Centro Pew de información, un centro de investigación muy importante en los Estados Unidos, señalaba que las peores religiones en transmitir su enseñanza doctrinal, era en principio la religión judía y en segundo lugar los cristianos católicos. El domingo pasado, el 15º domingo del tiempo ordinario, escuchamos la lectura del Evangelio y nos habla de una parábola maravillosa, una de las más famosas de Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Recordemos que ese Evangelio es el que nos presenta a Jesús como quien cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y ahí encontramos las parábolas, los discursos emblemáticos de Jesús, también milagros, curaciones y demás. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo se nos habla acerca de la parábola del sembrador. Dice el texto que Jesús se sentó, en la barca para enseñar. El sentarse es un signo en el antiguo Israel que identificaba a los maestros, alguien que iba a dar un discurso importante. Por eso, cuando el maestro hablaba, los discípulos se ponían al pie de él para escucharlo. Jesús, el único título que aceptó, diríamos, y que él lo referenció fue el de maestro. Y un maestro es aquel que sabe enseñar y sabe qué conviene que el alumno también aprenda y explotar en él las mayores fortalezas, hoy día se le llaman competencias, en el ámbito de la educación. El Papa Francisco, en el documento Evangelium Gaudium, decía que la evangelización conlleva también un fuerte impulso en la pedagogía. Y es verdad que el Evangelio también tiene que transmitirse pedagógica y didácticamente. Y Jesús era un maestro fundamental. Fabuloso, fabuloso. Pero hay un versículo que me llamó mucho la atención, que está en el versículo 19, ¿no? Y dice, cuando hace referencia a ese sembrador que parece que no es muy hábil, es un poco desordenado porque tira la semilla en el camino, también la tira entre piedras, entre espinas, ¿sí? Y finalmente la tira en el campo fértil donde da fruto, ¿sí? Dice el versículo 19 que el sembrador tiró semillas en el camino, ¿no? Y dice este versículo 19 lo siguiente: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Mire, el demonio también pretende robarnos las bendiciones de Dios. Y lamentablemente a veces nosotros, ya sean los evangelizadores, los predicadores, inclusive los sacerdotes, los obispos en nuestra iglesia, muchos, no todos obviamente, no sabemos transmitir la palabra de Dios como lo hacía Jesús. Se necesita primero conocer a quién vamos a anunciar la buena noticia. Les decía que el Evangelium Gaudium, el Papa decía que la evangelización conlleva también una fuerte dosis de pedagogía, de saber cómo transmitir la palabra de Dios. A veces pasa que en las homilías, a veces en las catequesis o en algunas predicaciones, la gente se nos duerme porque no tiene interés. El ser humano aprende a través de los sentidos, como decía Aristóteles: la vista, el oído, la parte kinestésica, los sentimientos, las emociones, el recuerdo, el tacto, el gusto. Por ahí también aprendemos, son canales de aprendizaje y en la palabra del Señor encontramos mucho de ello. A veces nos pasa que cuando predicamos queremos explicarles teológicamente a la gente, o a veces queremos moralizarlos, o a veces simplemente les transmitimos teoría. Jesús no hacía eso. Jesús transmitía con su palabra, con su ejemplo, con su vida, y así hicieron todos los santos. La mayoría de santos de nuestra Iglesia Católica nos legaron sus enseñanzas maravillosas: San Agustín, San Ignacio, San Crisóstomo, Santo Tomás, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que llegaron con imágenes al corazón de la gente. Por eso cuando tú evangelices, pregúntate: ¿estoy transmitiendo realmente
el mensaje, la palabra del Señor con esa dinamis, con esa parresía? ¿O simplemente estoy transmitiendo conocimientos? La próxima vez pregúntate eso. De lo que tú predicas, de la homilía que haces, de la enseñanza que transmites, ¿con cuánto se va a llevar la gente a su casa, a su corazón? Para que el demonio no le quite esa bendición que ha sido sembrada en el corazón del individuo. Que el Señor te bendiga, hombre de valor. Pablo Valdivia, Vida Plena en Jesús. Que el Señor te bendiga.